Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de Can Yaman y de Method Demir. Hoy vamos a sumergirnos en algo muy especial. Can Yaman ha confesado sus sueños y recuerdos más románticos con Demet. Sí, han oído bien. Este dúo dinámico que nos robó el corazón en Erkencikus sigue dando de qué hablar, y esta vez, el propio Can nos ha abierto su corazón. Así que pónganse cómodos, prepárense para un poco de romance, y si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre tenemos el contenido más fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Vamos a empezar. Como les decía, hoy vamos a desgranar las conmovedoras palabras de Can Yaman. Él, que a menudo se muestra reservado sobre su vida personal, ha hecho una excepción para compartir algunos de sus momentos más íntimos y preciados con Method Demir. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos en pantalla era tan palpable que era imposible no preguntarse si esa magia se extendía más allá de las cámaras. Por lo que hemos podido saber a través de diversas entrevistas, comentarios en redes sociales, y hasta algunos rumores bien fundados, Can ha hablado sobre cómo Demet influyó en él, no solo como colega, sino también a un nivel más profundo. Ha mencionado sueños que parecían cobrar vida cuando estaban juntos, y recuerdos que atesora con una ternura que desborda. Uno de los aspectos más interesantes de las declaraciones de Can es cómo describe a Demet. No es solo una compañera de escena, para él parece haber sido una musa, una fuente de inspiración. Ha aludido a cómo ciertos momentos compartidos durante las grabaciones de Erkencikus se convirtieron en tesoros imborrables. Imaginen, estar en medio de escenas cargadas de emoción, viviendo las locuras y los enamoramientos de Sanem y Can, y que esos momentos se magnifiquen hasta convertirse en recuerdos que te acompañan para siempre. Can ha insinuado que hubo sueños, no necesariamente literales de dormir, sino aspiraciones y visiones de futuro, que se vieron influenciados por la presencia de Demet en su vida. Es como si ella hubiera activado una chispa en el que lo impulsó a soñar más grande, a ver la vida con colores más vivos, a creer en posibilidades que antes solo flotaban en el éter de su imaginación. Piensen en la intensidad de su trabajo juntos. Las risas que se escapaban entre tomas, las miradas cómplices que no necesitaban palabras, las secuencias dramáticas que los obligaban a conectar a un nivel muy íntimo, a desnudarse emocionalmente frente a las cámaras. Can ha compartido que esos momentos, lejos de ser solo parte del guión, se sentían genuinos, y que la espontaneidad de Demet, su forma de ser tan auténtica, su risa contagiosa, su vulnerabilidad a flor de piel, dejaba una marca imborrable en él. Ha mencionado, por ejemplo, cómo algunos gestos o frases de Demet, quizás incluso improvisados, se quedaron grabados en su memoria, evocando sentimientos de una dulzura que él mismo se sorprendía de experimentar. Es como si la realidad y la ficción se hubieran entrelazado de una manera hermosa, creando un tapiz de experiencias compartidas que él conserva con especial cariño, como si cada hilo contuviera una emoción particular, un matiz de su conexión. También se ha rumoreado, y él mismo ha insinuado, que Can ha hablado de sus sueños más románticos en el contexto de lo que visualizaba junto a Demet. No hablamos solo de planes de boda o de un futuro idílico perfectamente planeado, sino de esa sensación de plenitud y felicidad profunda que uno anhela en una relación significativa. Él, que a menudo se presenta como un hombre pasional, enérgico, con un fuerte deseo de vivir la vida al máximo y de conquistar el mundo, parece haber encontrado en Demet a alguien que complementaba esa energía desbordante que le aportaba una calma, una serenidad y una alegría genuina que enriquecían sus propios sueños. Ha sugerido que hubo momentos en los que al mirar a Demet, sentía que estaba viviendo uno de esos sueños que antes solo existían en su imaginación, que la realidad superaba cualquier fantasía. Es importante recordar que si bien estas confesiones son muy personales y revelan una faceta más íntima de Can Yaman, también provienen de un hombre que ha vivido bajo el escrutinio público constante. Por eso, cuando Can abre una ventana a sus emociones más profundas, especialmente en relación con Demet, es algo que debemos valorar. Él no suele dar detalles explícitos, no escatima en palabras para proteger esa intimidad, pero las pinceladas que nos deja, las sugerencias que lanza, son suficientes para imaginar la profundidad de la conexión que compartieron. Ha hablado de cómo la risa de Demet podía iluminar un día difícil en el set, o cómo una conversación casual, aparentemente trivial, se convertía en un momento de conexión profunda, de entendimiento mutuo, que trascendía la mera camaradería.
Son esos pequeños detalles, esos destellos de humanidad compartida, los que al final construyen los recuerdos más valiosos, aquellos que se graban a fuego en el alma. Uno de los sueños románticos que Khan ha insinuado, y que resuena especialmente por su sencillez y autenticidad, es el de compartir momentos sencillos pero significativos. Imaginaos una cena tranquila bajo las estrellas, una caminata al atardecer por la playa, o simplemente disfrutar de la compañía mutua en un sillón cómodo, compartiendo un libro o simplemente el silencio, sin las presiones del set, sin los focos, sin las expectativas. Él ha expresado que esos momentos de normalidad vividos con la persona adecuada son los que realmente construyen los cimientos sólidos de un amor duradero, de una conexión que va más allá de la pasión inicial. Y parece que para él Demet era esa persona, alguien con quien podía ser él mismo, sin artificios. Ha mencionado que a veces se sorprendía soñando despierto con situaciones cotidianas junto a ella, visualizando un futuro donde la felicidad residía en esos pequeños instantes compartidos, en la construcción de una vida a dos basada en la complicidad y el afecto. Además de los sueños, los recuerdos románticos que Khan atesora con Demet son igualmente conmovedores y revelan una faceta más tierna y vulnerable del actor. Ha habido anécdotas que han trascendido, aunque sea de forma sutil, sobre cómo Demet le sacaba de su zona de confort de una manera positiva, animándole a ser más vulnerable, a expresar sus emociones de forma más abierta, a no tener miedo de mostrar su lado sensible. Khan, con su carisma innegable y su físico imponente, a veces puede dar la impresión de ser inalcanzable, un conquistador nato. Sin embargo, las palabras que salen de él al hablar de Demet sugieren una faceta mucho más tierna, sensible y hasta dulce. Ha confesado que hubo momentos en los que se sintió profundamente conectado con ella, momentos que se quedaron grabados en su memoria como chispas de pura emoción, como destellos de un sentimiento auténtico y profundo. Podríamos imaginar que estos recuerdos incluyen escenas específicas de Erkencikus que para él tuvieron un significado especial, quizás escenas donde la conexión entre Sanem y Khan se sentía más real que nunca, donde las miradas se sostenían más de lo planeado, donde la química se respiraba en el aire. O tal vez momentos detrás de cámaras donde su complicidad era evidente, risas compartidas, gestos de apoyo mutuo, la construcción de esa amistad que a menudo precede a un romance. Khan ha manifestado que apreció enormemente la profesionalidad y el talento de Demet, su dedicación al personaje, su capacidad para transmitir emociones. Pero sobre todo ha valorado su calidez humana, su empatía, su forma de ser. Ha insinuado que hubo momentos en los que se dio cuenta de lo especial que era Demet, no solo como actriz, sino como persona, y esos momentos se convirtieron en recuerdos preciados que guarda con gran estima, como tesoros que enriquecen su vida. Incluso en entrevistas más recientes, donde se le ha preguntado por su etapa en Erkencikus, Khan a menudo regresa a la figura de Demet. No es solo una referencia a un proyecto exitoso, sino a una persona que dejó una huella significativa en su vida. Ha hablado de la importancia de encontrar una buena compañera de escena, alguien con quien la comunicación sea fluida y la energía se conecte. Y con Demet, esa conexión parece haber sido excepcionalmente fuerte. Ha mencionado, por ejemplo, cómo la forma en que Demet interpretaba a Sanem, con tanta pasión y autenticidad, inspiraba a Khan a dar lo mejor de sí mismo, a elevar su propio nivel interpretativo. Es como si ambos se hubieran impulsado mutuamente a crecer, a explorar nuevas facetas de su arte. Más allá del ámbito profesional, también se percibe en sus palabras una admiración por la persona que es Demet. Khan, que ha viajado por el mundo, que ha conocido a mucha gente, parece haber encontrado en ella una cualidad única. Ha insinuado que Demet posee una luz propia, una energía positiva que es contagiosa y que influye en quienes la rodean. Él, que valora la autenticidad y la transparencia, parece haber encontrado en Demet a alguien que encarna esas cualidades, alguien con quien se sentía cómodo siendo vulnerable y mostrando su lado más humano. Y es en esa vulnerabilidad compartida donde probablemente se gestaron esos sueños románticos y esos recuerdos imborrables. Sus declaraciones a menudo son sutiles, no explícitas, pero cargadas de significado. Ha utilizado frases como una época dorada, momentos que nunca olvidaré, o ella me enseñó a ver las cosas de otra manera. Son esas pequeñas joyas de expresión las que nos permiten vislumbrar la profundidad de la conexión que existió entre ellos. No se trata solo de un romance de telenovela, sino de una conexión humana real, de una influencia mutua que trascendió la ficción y se grabó en la memoria y el corazón de Khan Yaman. En resumen, Khan Yaman ha abierto una ventana a su corazón para compartir lo que considera sus sueños y recuerdos más románticos con Demet Özdemir.
Ha hablado de cómo Demet ha sido una inspiración, cómo ha influido en sus aspiraciones y cómo momentos compartidos, tanto en la ficción como en la vida real, se han convertido en tesoros imborrables. Ha descrito la profundidad de su conexión, la forma en que ella sacaba a relucir su lado más tierno y la felicidad que le brindaban los momentos sencillos compartidos. Es una ventana a una faceta íntima del actor que nos permite comprender mejor la magia que cautivó a millones de espectadores en Nerkensicus, y que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue resonando en el corazón de los fans. Nos permite entender que detrás de las cámaras existió una relación con matices, con emociones genuinas y con sueños compartidos que, aunque quizás no se materializaron como se esperaba, dejaron una marca imborrable. Y bueno, hasta aquí llegamos con este recorrido por las confesiones de Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo al prepararlo. Ha sido fascinante desgranar estas declaraciones, buscar las pistas, unir los puntos y darnos una idea de la profunda conexión que existió entre Can y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas confesiones? ¿Creen que esa magia perdura de alguna manera en la memoria de Can? ¿Qué recuerdos de ellos como pareja en Nerkensicus son los que más atesoran ustedes? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet, para que se enteren de esta noticia tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo emocionante. Activando la campanita de notificaciones, siempre estarán al día con lo último sobre sus celebridades favoritas. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.